En una época donde los nombres que resonaban eran los de hombres, Abraham, Isaac, Jacob, una joven se alzaba silenciosa entre las historias, Dina. Su nombre apenas ocupa unas líneas en el libro del Génesis, pero su vida desataría una tormenta que marcaría a todo un pueblo para siempre. Estamos en los días de los patriarcas, en un mundo donde la vida giraba alrededor de grandes campamentos, de acuerdos familiares, de promesas selladas bajo cielos inmensos. Era el tiempo en que Jacob, nieto del mismísimo Abraham, cargaba en sus hombros el peso de un legado divino. Dios le había prometido que de su descendencia saldría una nación tan grande como las estrellas del cielo. Jacob no era un simple viajero. Era el portador de una promesa eterna. En ese contexto de pactos antiguos y sueños celestiales, Dina nace. Hija de Jacob y Lea, la mujer que había sufrido el desprecio de su esposo, pero que, aún así, le dio varios hijos. A diferencia de sus hermanos Rubén, Simeón, Leví, Judá, José, que serían padres de tribus enteras, Dina era la única hija mencionada por nombre, Génesis 30:21. Eso ya la hacía especial, pero también la convertía en alguien vulnerable en un mundo gobernado por alianzas de sangre y poder. La historia de Dina no es simplemente una nota al pie en la Biblia. Es una herida abierta en los primeros capítulos de Israel. Porque su vida cruzaría el delicado equilibrio entre las promesas de Dios y los impulsos de hombres que aún no entendían del todo el significado de justicia divina. ¿Quién era Dina, esta joven criada entre tiendas nómadas, acostumbrada a ver caravanas llegar y partir, escuchando historias de dioses, pactos y sueños? ¿Qué podría sucederle a una chica en un mundo donde la voz de una mujer apenas era escuchada? Su vida sería un espejo de las tensiones más profundas de su tiempo: honor, venganza, fe y el dolor de las decisiones humanas frente a la soberanía de Dios. Su historia no sería solo suya. Su historia sacudiría los cimientos de toda una nación que apenas empezaba a formarse. Dina no era una joven común. Su vida empezó en un hogar que, aunque bendecido por Dios, estaba marcado por una profunda lucha interna. Su historia comienza en Génesis 30:21, cuando se registra su nacimiento. Después dio a luz a una hija y le puso por nombre Dina. Pocas palabras, pero cargadas de un peso invisible. Su madre era Lea, la primera esposa de Jacob. Una mujer que conoció el dolor del rechazo, pero también el milagro de la fertilidad. Mientras su hermana Raquel, la amada de Jacob, sufría por no poder concebir, Lea trajo al mundo hijo tras hijo. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, y luego, finalmente, Dina. La séptima de sus hijos. Pero crecer en esta familia no era sencillo. Las tiendas de Jacob estaban impregnadas de tensiones constantes, la competencia entre esposas, la lucha silenciosa por el amor de un solo hombre, y los celos que se arrastraban como sombras entre las carpas. Cada nacimiento era más que un simple evento familiar. Era una declaración de poder, un pequeño triunfo o una amarga derrota en el corazón de mujeres que se sentían rivales, incluso siendo hermanas. Aún así, Dina no era una intrusa en este mundo de tensiones. Ella era parte del linaje que Dios había decidido bendecir. Jacob no era solo su padre, era el portador de una promesa ancestral. Desde Abraham hasta Isaac, y ahora Jacob, se tejía una historia divina, la creación de un pueblo escogido, separado para algo mucho más grande que cualquiera de ellos podía imaginar. Desde pequeña, Dina respiró el aroma de las promesas divinas mezclado con el polvo de la fragilidad humana. Aprendió a caminar entre el bullicio de sus hermanos mayores, todos destinados a liderar tribus, y aunque su nombre no daría título a ninguna de ellas, su vida dejaría una marca imborrable en la historia de Israel. Cada paso que daba, cada mirada que recibía de su madre, cada conversación entre sus hermanos alrededor del fuego, formaba parte de un guión celestial más grande que ella misma. No era solo una hija de Jacob, era una pieza en el tablero de Dios, en el nacimiento de un pueblo que aún hoy cambiaría al mundo. Y así, mientras el campamento se extendía bajo las estrellas de Canaán, Dina crecía. Sin saber que un día, su nombre resonaría no por sus triunfos, sino por una tragedia que pondría a prueba el alma de una nación entera.
Dina creció en un mundo de contrastes intensos. Mientras los niños cananeos corrían entre campos adornados con ídolos de piedra y altares para dioses extraños, ella jugaba entre carpas de tela áspera, aprendiendo de su madre las historias de un único Dios invisible, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sus días transcurrían en medio del polvo levantado por rebaños interminables y la música de los pastores que cantaban al viento. Vivía en tiendas nómadas, bajo cielos abiertos, donde cada amanecer era un recordatorio de que su familia no era de allí. Eran forasteros en una tierra ajena, tal como Dios le había dicho a Abraham generaciones atrás en Génesis 17:8, prometiéndole que esas tierras serían suyas, algún día. Pero mientras tanto, ellos eran simplemente extraños, rodeados de un pueblo con costumbres, creencias y leyes completamente distintas. Las culturas cananeas eran profundamente politeístas. Creían en deidades que gobernaban la fertilidad, la guerra, la cosecha. A sus fiestas asistían con bailes desenfrenados y rituales oscuros. La mujer en ese contexto no tenía valor propio, era vista más como un bien de intercambio, como parte de alianzas o tratados. Y aunque la familia de Jacob respetaba un código moral distinto, ese aire contaminado de la cultura circundante se filtraba inevitablemente entre las costuras de sus tiendas. Dina creció viendo esa dualidad. Por un lado, el Dios santo y celoso que su familia adoraba, por otro, la seducción de un mundo donde las reglas parecían más flexibles, donde la belleza, el placer y el poder se idolatraban como dioses. En ese cruce de caminos, Dina empezaba a formar su identidad, una tarea nada fácil para una joven en un entorno que no le ofrecía un espejo claro en el cual mirarse. Dina sentía que vivía todos los días una vida que no era suya, caminaba en una tierra que no era suya, entre un pueblo que no compartía sus valores, buscando encontrar su lugar sin perder su alma. Bajo los cielos de Canaán, entre los rumores del mercado y el eco de los ídolos paganos, Dina comenzaba a crecer. Pero en su inocencia, también se estaba acercando a un peligro que cambiaría su vida, y el destino de todos los que llevaban el nombre de Israel. La historia de Dina dio un giro crucial cuando Jacob, su padre, decidió establecerse cerca de una ciudad cananea llamada Siquem. Después de muchos años de peregrinaje, de vivir como extranjero en tierras ajenas, Jacob finalmente compró un terreno frente a la ciudad, pagando 100 monedas de plata a los hijos de Jame, como nos cuenta Génesis 33:18 al 20. Allí, levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel, proclamando así que el Dios de Israel era su Dios. Parecía un nuevo comienzo, pero no todos los cambios traen paz. Siquem no era un simple poblado de pastores. Era una ciudad cananea, bulliciosa, cargada de costumbres distintas, donde los valores de honor, respeto y pureza que Dina había aprendido en su hogar eran casi una rareza. En sus calles de piedra, las risas eran más libres, los pactos más peligrosos, y la visión de la vida y de las mujeres estaba marcada por un libertinaje que contrastaba violentamente con las enseñanzas que Dina había recibido bajo las carpas. Este traslado colocó a Dina en una posición sumamente vulnerable. En un mundo donde la presencia de Dios parecía desdibujarse entre los ídolos y los altares paganos, ella era como una flor silvestre creciendo al borde de un camino polvoriento, expuesta, frágil, distinta. Jacob, quizás buscando estabilidad para su numerosa familia, eligió aquella tierra sin prever las amenazas ocultas. Y es que a veces, las decisiones que tomamos sobre dónde vivir, con quién rodearnos o qué caminos transitar, no solo afectan nuestro presente, sino que también marcan de manera irreversible nuestro futuro. La ciudad de Siquem, con su vida vibrante, sus mercados ruidosos y sus festivales paganos, parecía prometer aventuras a los ojos jóvenes y curiosos de Dina. Sin embargo, detrás de esos muros, la sombra de un destino oscuro ya comenzaba a alzarse, preparando el escenario para uno de los episodios más dolorosos en la historia temprana de Israel. La curiosidad es parte de la juventud, un impulso natural que empuja a conocer, a descubrir lo que hay más allá del horizonte conocido. Y Dina, criada en la vida sencilla de carpas y rebaños, sintió esa chispa encenderse en su interior. La ciudad de Siquem, con sus colores, sus voces y sus jóvenes de su edad, la llamaba como un susurro irresistible.
Génesis 34:1 nos dice que Dina, hija de Lea y de Jacob, salió a ver a las hijas del país. No buscaba peligro, no buscaba problemas, solo quería ver, entender, pertenecer, al menos por un momento, a ese mundo que vibraba tan diferente al suyo. Pero el mundo no siempre es justo con los inocentes. Allí, entre las calles de piedra y los murmullos de una cultura que no conocía la pureza ni el respeto que Dina llevaba en su corazón, la tragedia se desató. Sikelm, el hijo de Jame, príncipe de la región y uno de los hombres más poderosos del lugar, la vio. Y ese solo instante de cruce de caminos fue suficiente para cambiarlo todo. Génesis 34:2 relata, sin adornos, que Sikelm la tomó, se acostó con ella y la deshonró. En aquel mundo, donde la fuerza solía imponer la voluntad y la mujer tenía poco derecho a defenderse, la vida de Dina fue desgarrada en un momento que quedaría marcado para siempre en la historia de Israel. No fue solo un acto de violencia contra una joven. Fue un choque brutal entre dos culturas. Fue el grito silencioso de una hija de promesa siendo quebrada por un príncipe de idolatría. Y aunque Sikelm se enamoró de ella después, como nos lo muestra el relato, el daño ya estaba hecho. Lo que para él podía verse como un simple acto de deseo, para Dina representó la pérdida de su honra, la ruptura de su identidad dentro de un pueblo donde la pureza era un tesoro sagrado. Ese evento, nacido de la curiosidad inocente y la crueldad desenfrenada, no solo destrozó el corazón de una familia, sino que encendió una llama de furia que pronto devoraría a dos pueblos enteros. Un susurro en las calles de Sikelm, que estaba a punto de estallar en un rugido de venganza. A veces, una sola decisión, un solo momento, puede desatar una tormenta que nadie puede detener. El viento en Sikelm soplaba con un peso invisible después del acto atroz. Sin embargo, en medio de aquella grieta irreparable, surgió un sentimiento inesperado. Sikelm, el hijo del gobernante Jame, no solo había deshonrado a Dina, sino que también quedó profundamente prendado de ella. Según relata Génesis 34:3, su alma se apegó a la joven hebrea, y en su confusión de deseo y culpa, buscó desesperadamente reparar lo irreparable. Sin demora, Sikelm acudió a su padre, Jame, con una súplica ferviente, que se le permitiera tomar a Dina como esposa. Era un acto que, bajo las costumbres de la época cananea, podía verse como una forma de restaurar la honra perdida, aunque para el corazón hebreo, la herida infligida era mucho más profunda. En aquellos tiempos, el honor de una familia no residía solamente en el nombre, sino en la pureza de sus hijos, en el respeto sagrado que protegía a las mujeres. La violación de Dina había profanado algo que no podía ser negociado con dotes o tratados. Mientras Jame se preparaba para hablar con Jacob, en el campamento hebreo todo estaba envuelto en un silencio pesado. Jacob, al recibir la noticia, eligió callar, aguardando el regreso de sus hijos que estaban trabajando en el campo, tal como se menciona en Génesis 34:5. No era una indiferencia fría, sino una pausa tensa, porque cada palabra, cada reacción, podía desencadenar una tormenta imparable. En ese mundo antiguo, la familia no era solo un núcleo de afectos, sino un bastión de identidad y supervivencia. Una afrenta contra una hija era una afrenta contra toda la casa. Las decisiones se medían no con razón fría, sino con sangre y honor. Y mientras Jame preparaba su oferta, llevando consigo promesas de riqueza, alianzas y beneficios para Jacob y sus hijos, según narra Génesis 34:8 al 12, donde incluso ofrece que las familias se mezclen, compartiendo tierras y prosperidad, el aire en los corazones hebreos se volvía más denso y amargo. La historia se encontraba en un punto crítico. Dos culturas chocaban, una que veía la unión como un simple arreglo de conveniencia política y otra que percibía en ello una violación sagrada, una deuda de vida que ninguna riqueza podría saldar. Porque en aquellos días, había cosas que ni 1000 piezas de plata podían comprar de vuelta. El peso del ultraje contra Dina ardía como un fuego oculto en el pecho de sus hermanos. Simeón y Leví, hijos de Jacob y de Lea, no veían en las promesas de Jame una oportunidad de reconciliación, sino una herida abierta que clamaba justicia. Bajo la calma tensa que exhibieron al recibir a Jame y a Sikelm, comenzaba a tejerse un plan sombrío,
una trampa que no se fundaba en el deseo de alianza, sino en la sed de venganza. En Génesis 34:13 se revela que los hijos de Jacob respondieron con engaño. No era casualidad. En una cultura donde la honra familiar se defendía hasta la muerte, la sangre era considerada un pago legítimo cuando las palabras ya no bastaban. Simeón y Leví, como hermanos mayores de Dina, sentían que la mancha sobre su hermana debía ser lavada, no con tratados, sino con algo que hiciera temblar a toda Siquem. La estrategia fue audaz y cuidadosamente disfrazada. Propusieron que para aceptar cualquier alianza o matrimonio, todos los hombres de la ciudad debían circuncidarse, tal como ellos mismos practicaban como señal del pacto de su Dios, un distintivo sagrado de su identidad. Génesis 17:10 al 14. No se trataba de un simple rito físico, la circuncisión era un emblema de pertenencia, un símbolo del compromiso absoluto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para un pueblo extranjero, sin embargo, someterse a ella representaba una humillación y un enorme sacrificio. Pero ni Jamé ni Siquem percibieron el veneno oculto en la propuesta. Embriagados por el deseo de unir sus casas y confiados en las promesas de riqueza y alianza, aceptaron la condición sin imaginar el filo de la daga que se afilaba en el corazón de sus interlocutores. La verdadera intención de Simeón y Leví no era sellar la paz. Como queda claro en Génesis 34:14 al 17, su oferta era una sentencia disfrazada de diplomacia, una obra maestra de engaño que esperaba el momento propicio para golpear. Cada palabra que pronunciaban, cada sonrisa que ofrecían, era una máscara cuidadosamente construida sobre la rabia y el dolor. El honor ultrajado no se negociaría. En sus corazones ya se había firmado una declaración de guerra silenciosa. Y en ese mundo implacable, las máscaras de paz a menudo escondían los rostros de la venganza. La ciudad de Siquem, acostumbrada a los días bulliciosos de mercado y a los cánticos en las plazas, despertó aquella mañana sumida en un extraño silencio. Al tercer día después de la circuncisión, cuando el dolor era más agudo y los hombres apenas podían moverse, Simeón y Leví pusieron en marcha el plan que habían urdido desde el principio. Así lo relata Génesis 34:25, donde se dice que tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. La escena fue brutal. Como sombras que se deslizaban entre las calles de piedra, los dos hermanos avanzaron casa por casa, sus rostros endurecidos por una mezcla de dolor, rabia y un deseo inquebrantable de venganza. No hubo misericordia. Los hombres, incapaces de defenderse, cayeron bajo sus espadas mientras las mujeres y los niños, paralizados por el terror, observaban sin comprender cómo un acuerdo de paz se había transformado en una masacre implacable. En el corazón de esta tragedia se encontraba Dina. Rescatada de la casa de Siquem, donde había permanecido tras el ultraje, su liberación vino envuelta en el clamor de la muerte. La vida de su captor, junto con la de toda su gente, fue extinguida en un solo día de furia desatada. Pero la sangre no fue el único botín. Según Génesis 34:27-29, los hijos de Jacob saquearon la ciudad, tomaron los rebaños, los bienes, a las mujeres y a los niños. La tierra que había sido escenario de su engaño ahora yacía en ruinas, ensangrentada y despojada, como un sombrío recordatorio de que en un mundo donde la honra lo era todo, la venganza podía arrasar como una tormenta fuera de control. La masacre de Siquem no quedó en el vacío. El nombre de Israel, que recién había comenzado a forjarse en la región, se tiñó de temor y desprecio entre los cananeos y los fereceos. Cuando el eco de la masacre aún resonaba en las colinas de Canaán, el rostro de Jacob se cubrió de angustia. El patriarca, que había atravesado ríos, desiertos y enemigos para forjar un hogar para los suyos, ahora veía tambalear todo lo construido. En Génesis 34:30, Jacob no ocultó su desesperación, recriminó a Simeón y Leví por haberlo hecho odioso entre los moradores del país, el cananeo y el fereceo, advirtiendo que, siendo pocos en número, si los pueblos vecinos se unían, podrían ser fácilmente destruidos. El dolor de Jacob no era solo temor físico. Era una punzada en el alma. Cada paso que había dado desde que dejó la casa de Labán hasta edificar su campamento en Canaán, había sido guiado por una promesa divina.
Pero ahora, esa promesa parecía pender de un hilo. La sangre derramada en Siquelm había sellado un nuevo destino para su familia, uno donde la supervivencia no estaba asegurada. La tensión se palpaba en el aire. El honor de su hija había sido mancillado, sí, pero ¿a qué precio se estaba tratando de restaurarlo? Simeón y Leví, por su parte, se aferraron a su causa. Según Génesis 34:31, respondieron con una pregunta que retumbó en el corazón de Jacob: ¿había de tratarse a nuestra hermana como a una ramera? Para ellos, la venganza no era solo una reacción emocional, era una afirmación de identidad, una defensa de su sangre y de su honor frente a un mundo donde la fuerza dictaba la justicia. El campamento de Jacob, que antes vibraba con risas y cantos junto a las fogatas, quedó sumido en un silencio espeso. Cada miembro de la familia llevaba el peso de las consecuencias. El miedo a represalias externas se mezclaba con la tensión interna, como un incendio que consume sin que nadie se atreva a hablar de él. La historia de Dina, la tragedia de Siquelm y la furia de sus hermanos convergieron en un cruce amargo: proteger el honor o proteger la vida. Una disyuntiva que resonaría a lo largo de las generaciones. Porque, en el fondo, se abría una pregunta sin respuesta clara: ¿hasta dónde vale la pena luchar por la justicia cuando el precio puede ser la propia existencia? Después del sangriento rescate, el nombre de Dina se hundió en el silencio. La Biblia, en Génesis 34, no revela más detalles explícitos sobre su destino tras la masacre de Siquelm, como si las palabras se detuvieran ante el dolor que ya no podía narrarse. Pero el vacío de información no significa vacío de sufrimiento. En una cultura donde la honra y la pureza definían el valor social de una mujer, Dina cargaba ahora con una herida invisible, una cicatriz que el tiempo no podía borrar. En aquel mundo antiguo, la identidad de una mujer estaba estrechamente ligada a su familia y a su reputación. Lo ocurrido en Siquelm la había colocado en una posición delicada. Una hija mancillada no solo arrastraba su propia pena, sino también la vergüenza de toda su casa. Aunque fue rescatada, es probable que Dina haya vivido el resto de sus días bajo una protección constante, envuelta en un manto de sobreprotección y silencio, como si su sola existencia recordara a todos un capítulo que nadie quería reabrir. Tal vez sus hermanos, Simeón y Leví, la miraban con una mezcla de culpa y rabia contenida, recordando el precio de su venganza. Tal vez Jacob, su padre, evitaba mencionar su nombre en las conversaciones junto a la hoguera, temiendo remover el dolor que latía bajo la superficie de su familia. Quizá las mujeres del campamento, sus cuñadas, sus sobrinas, la cuidaban con gestos silenciosos, entendiendo que algunas heridas, aunque invisibles, son las que más pesan. En este escenario, Dina representa a aquellos que han vivido tragedias tan profundas que el mundo prefiere ignorarlas antes que enfrentarlas. Su historia, aunque relegada al trasfondo de los acontecimientos, susurra una verdad incómoda. Hay dolores que no se gritan, pero que marcan para siempre. La masacre de Siquelm había sido un acto impulsado por el deseo de restaurar el honor perdido, pero en el proceso, dejó a Dina atrapada entre dos mundos, el de la víctima silenciosa y el de la sobreviviente olvidada. Su nombre quedó grabado en las escrituras no por sus acciones, sino por lo que sufrió, recordando a quienes escuchan su historia que algunas batallas, incluso cuando se ganan, dejan cicatrices que nunca terminan de sanar. En la época patriarcal, el valor de una mujer iba mucho más allá de su vida personal. Era, en esencia, el reflejo del honor de su familia, el estandarte silencioso de la pureza y el prestigio de su casa. Dina, hija de Jacob y Lea, no fue la excepción. Su historia, narrada en Génesis 34, no solo representa una tragedia íntima, sino una herida abierta en el corazón de toda una generación. En aquel mundo, las mujeres eran vistas casi como un pacto vivo entre familias, su integridad era el cimiento sobre el cual se construía la confianza, el respeto y la reputación de un clan. Lo que le ocurrió a Dina no afectó solo su destino, sino que sacudió los pilares mismos sobre los que se sostenía la casa de Jacob. Cada mirada, cada susurro en los campamentos cercanos, cada rumor extendido entre los cananeos, recordaba que el nombre de Israel había sido manchado por una tragedia que no podía ocultarse.
Y sin embargo, a pesar de todo el ruido externo, la voz de Dina quedó atrapada en el silencio. Ella no habló en la historia, no eligió su curso, no dictó las consecuencias. Fue víctima de decisiones ajenas, de Sikelm, que la deshonró, de sus hermanos, que eligieron la violencia para restaurar su honor, de su padre, que sopesó en silencio el costo de actuar precipitadamente. Dina quedó prisionera en una narrativa que nunca fue suya, un símbolo de cómo, en esa sociedad, el peso de las acciones recaía brutalmente sobre quienes menos poder tenían. En este contexto, Dina representa algo mucho más profundo que una tragedia personal. Representa a todas las voces que fueron ignoradas, a todas las vidas marcadas por errores que no cometieron, a todas las heridas silenciosas que nunca encontraron justicia real. Su historia sigue viva, como un eco incómodo en la memoria de Israel, recordando que la defensa del honor, cuando se basa en la violencia y la ira, puede destruir precisamente aquello que dice proteger. Dina se convirtió, sin quererlo, en un recordatorio eterno. Que en una cultura donde la honra lo era todo, la vida de una mujer podía ser utilizada como moneda de cambio, pero también como un espejo donde la humanidad debía enfrentar su propio fracaso. Aunque Dina no levantó espada ni se convirtió en líder de multitudes, su historia quedó esculpida en el tejido mismo de Israel como una advertencia silenciosa y como una esperanza oculta. Porque en el relato que Génesis 34 nos deja, no solo se cuenta una tragedia, se enseñan verdades que, aún hoy, atraviesan generaciones. Primero, Dina recuerda que cada vida tiene un valor incalculable, sin importar las circunstancias. En un mundo donde las mujeres podían ser vistas como posesiones o como puentes entre alianzas políticas, su dolor revela que, ante los ojos de Dios, cada alma importa. Ella no fue olvidada en el registro sagrado, no fue borrada de la memoria divina. Su presencia en las Escrituras grita, aunque en silencio, que toda vida tiene dignidad y que ninguna injusticia pasa desapercibida ante el Creador. La historia de Dina también deja al descubierto el veneno de las decisiones impulsivas. Simeón y Leví, actuando con el fuego de la ira en sus venas, buscaron venganza creyendo que así restaurarían el honor de su hermana. Pero lo que lograron fue teñir de sangre el nombre de su familia ante los pueblos de Canaán. El mismo Jacob, al confrontarlos, les advirtió en Génesis 34:30 que sus acciones habían expuesto a toda su casa al peligro. La violencia, aunque pueda parecer justa en el calor del momento, siempre deja cicatrices más profundas de lo que imagina. Y sin embargo, en medio de la devastación, surge la tercera lección, la restauración. La historia de Dina no tiene un final triunfal en términos humanos, pero tampoco marca el fin del propósito de Dios para su pueblo. A pesar de la traición, la ira, la tragedia y el dolor, Dios siguió escribiendo la historia de Israel. Las heridas no detuvieron su plan eterno. De hecho, más adelante, a través de los descendientes de Jacob, aquellos mismos hombres imperfectos y marcados por sus errores, surgiría la nación que sería luz para las naciones. El legado de Dina no se mide en logros visibles, sino en la profundidad de las lecciones que dejó. Un eco en el tiempo, recordando que incluso en las historias más rotas, Dios sigue obrando, sanando y transformando. Dina nunca se propuso ser recordada como una heroína. No buscó el sufrimiento, ni aspiró a cargar con el peso de una tragedia que cambiaría para siempre el rumbo de su familia. Ella fue simplemente una joven en medio de un mundo crudo y despiadado, atrapada entre las tensiones de poder, cultura y honor que dominaban la época patriarcal. Su vida, narrada brevemente en Génesis 34, refleja mucho más que un evento aislado. Dina representa a todos aquellos que han sido heridos por decisiones fuera de su control, a todos los que han vivido bajo el peso de un mundo que pocas veces se detiene a escuchar su dolor. En una cultura donde el honor de la familia estaba íntimamente ligado a la integridad de sus hijas, su tragedia no fue vista solo como personal, sino como una herida abierta para todo Israel. Y sin embargo, el silencio que siguió a su rescate no fue olvido. El hecho de que su nombre permanezca grabado en las páginas sagradas revela que, incluso cuando el mundo parece callar las voces del dolor, Dios las escucha. Cada lágrima escondida, cada herida silenciosa, cada historia aparentemente truncada,
nada se pierde en su memoria. La historia de Dina enseña que el dolor no tiene la última palabra. Aunque sus hermanos actuaron con violencia y Jacob temió por el futuro de su familia, como lo dejó claro en Génesis 34:30, el propósito de Dios siguió adelante. Israel no fue destruido. Al contrario, de esas mismas raíces quebradas surgió una nación destinada a traer luz a todos los pueblos. Dina, la hija que Israel no olvidó, es testimonio de que aún en medio del caos, Dios sigue obrando. Que incluso cuando la historia humana parece ensangrentada de errores, Él escribe sobre las cenizas. Dina no eligió ser parte de una guerra de honor, pero su vida se convirtió en un susurro eterno que atraviesa los siglos. El dolor no define tu final. El amor de Dios sí. Y así, en cada rincón de su breve pero eterna historia, resuena una verdad poderosa: hay heridas que marcan, pero también hay un Dios que redime.